Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada, donde en cada capítulo tendremos distintos invitados para tratar algún tema relacionado con cada pétalo de la flor de la permacultura. Soy Pablo Llambías y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas a todas y todos a un nuevo capítulo de Permacultura Podcast. Tenemos dos amigos muy queridos de invitados, a quienes presento de inmediato antes de hacer una introducción que me parece pertinente para este episodio. Saludamos a Gervasio Álvarez y a Pablo Facuse. Muchas gracias por aceptar esta invitación, chicos. Hola Pablo, y gracias por la invitación. Muy contento de estar acá también reflexionando y verlo y conversar respecto a estos temas que nos unieron en algún momento y hoy día nos vuelven a reunir. Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Son años, ¿cierto? Ya casi 20 años de que nos conocemos. Y poder hablar de estos temas creo que siempre es un buen recuerdo y es una buena constatación de que hay cosas como que perduran. Y eso me parece como interesante. Así que contento de poder participar dentro de este programa. Aprovecho de agradecer doblemente a Pablo Facuse, que es el responsable, junto a nuestro querido amigo Rodrigo alias Frodo, de esta música que estamos escuchando de fondo. Ambos grabaron esta música para la segunda temporada de Permacultura Podcast, así que aprovechando que está el Facu aquí presente, les agradezco a ambos de corazón. Sí, pues nada, estuvo muy agradable la experiencia de grabar esa flauta junto a nuestro amigo Frodo. Mandamos saludos. Eso, saludos a Frodo. Bueno, y hoy nos toca conversar en contexto del pétalo de salud física y espiritual. Pétalo que a veces puede ser un tema algo controversial, por lo personal que es la salud y los distintos caminos que promueven esta salud o desarrollo, ya sea físico o espiritual. Tantas corrientes, tantas técnicas de las que muchos se abanderan, muchas veces negando la realidad o experiencias de los otros. Sin duda nuestras verdades nos pertenecen y nosotros a ellas de alguna manera. Pero quisiera dejar claro que aquí creemos que son muchas las manifestaciones o los caminos que nos pueden ayudar en este desarrollo interno. También quisiera aclarar que en capítulos venideros de este pétalo intentaremos abarcar las prácticas y técnicas que más importancia tienen en la cultura y que más se han relacionado con centros permaculturales. Hablaremos de yoga, respiración, meditación, alimentación, salud intestinal, por nombrar algunos temas. Pero en esta ocasión, al ser la primera vez que hablamos sobre este pétalo, quisiera compartir con ustedes de dónde vengo yo, cuál es un poco mi historial con respecto a este tema. Mi historial originario, podríamos decir, pues el tiempo me ha llevado por muchas prácticas, algunas derivadas de este origen que vamos a conversar y otras por otros caminos como masajes, sanación pránica, meditación vipassana o distintas prácticas de alimentación por las que me ha llevado la vida. Pero el origen de estos temas en mi historia personal es uno que comparto con los invitados que tenemos hoy y es de lo que queremos conversar. Con el permiso de ustedes y de nuestros invitados alargaré un poco más esta introducción para contarles de qué vivencias estoy hablando. De adolescentes participamos y vivimos en una comunidad. Bueno, en verdad eran dos comunidades de autoconocimiento, de trabajo interno, que tenían bastantes aspectos ligados a la permacultura. Teníamos una economía colaborativa, teníamos huertos, bioconstrucción, horno solar, una cocina solar parabólica made in Philip, ollas brujas, deshidratadores solares, en fin. Aunque sin llamarle de esa forma teníamos muchas prácticas permaculturales. Estamos hablando del comienzo de los 2000. 2002 por ahí. El principal objetivo de estas comunidades era el estudio del ser humano. Para esto teníamos una fuerte influencia del Cuarto Camino, las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, pero sobre todo estudiábamos las enseñanzas de Silo, por algunos conocido como el sabio de los Andes. Tremendo maestro que dejó una hermosa enseñanza, diversa y profunda. Y justamente es de una herramienta de esta enseñanza de lo que tratará el capítulo de hoy. Hablaremos de acción unitiva, acción válida, principios de acción válida y especialmente del principio número 10, conocido como la regla de oro. Y para esto vamos aclarando un poco estos conceptos. ¿Qué es acción unitiva? Gervasio.
El contexto de la acción, ¿cierto? Eso es una forma de mover, ¿no? Todo es acción, siempre estamos en una constante acción, ¿cierto? Y nuestras acciones no siempre son como coherentes. A veces pensamos en una dirección y sentimos en otra, y a veces también incluso actuamos en otras diferentes. Y eso, esa simple referencia de lo que es el pensar, el sentir y el actuar, cuando logran aunarse hacia una sola dirección, es lo que podemos considerar como una acción unitiva, ¿cierto? Y es así de simple y así de básico, pero sirve como una gran referencia interna para poder orientar la forma en que nos vamos moviendo como en el mundo. De acuerdo, llamamos acción unitiva cuando logramos pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Pero esto, aunque parece simple, no es algo que pase todo el tiempo que digamos. Facu, Bueno, mientras hablaba el Gervasio, yo estaba pensando harto que ha cambiado mucho mi acercamiento a ese concepto, del que antes era un poco más práctico, digamos, pensar, sentir, actuar, así como unirlo como más matemático, ¿cachai? Y ahora creo que mi acercamiento a eso es mucho más como desde la escucha y el sentir, que creo que en un momento antes igual lo fue porque recién reflexionaba de que, claro, el primer paso es, claro, decimos pensar, sentir, actuar, pero lo primero es ver qué estoy pensando, como que está muy ligado a la atención, que también es un concepto que trabajamos mucho ahí en la comunidad y los trabajos internos, todo esto que tú decís como de Gurdjieff o el cuarto camino, trabajos atencionales, que creo que para poder estar en coherencia hay que tener atención primero de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo, porque muchas veces vamos mecánicamente sin saber ninguna de esas, o a veces ponemos atención como en una, ¿cachai? Pero ser consciente de todas esas, así como cómo está mi acción en el mundo, cómo me estoy sintiendo con eso y qué pienso respecto a eso, creo que es difícil como estar atento a todo eso, ¿no? Entonces, eso me surge como reflexión. súper interesante la reflexión, pues hermano, porque tocas un punto esencial en este asunto. No puedo pensar, sentir y actuar en una dirección, al menos con un sentido, si en primer lugar no reflexiono en qué es lo que estoy pensando, cómo me siento cuando realizo algo, o al momento de actuar detenerme y repasar si estoy actuando en consecuencia con lo que pienso y siento. Para alinear estas tres vertientes, primero debemos en algún nivel estar consciente de ellas. Claro, hay un acto de presencia necesario eh, para poder aunar, ¿cierto? Estas tres formas que tenemos de movernos con el mundo. Pensamos el mundo, sentimos el mundo y accionamos como en el mundo. Y esa presencia requiere como ese nivel atencional. Y la atención de por sí como sobre la existencia, sobre la ser y sobre nuestro discurrir en el mundo, ya requiere una buena cantidad como de energía y de disposición, ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo como suena. Eso de pensar, sentir y actuar en una misma dirección requiere también de un buen caudal energético, un buen caudal reflexivo, y se hace como interesante como meterse en esa correntada de la coherencia, de la acción unitiva, porque pareciera ser que es como un esfuerzo que a medida que va avanzando te permite disponer incluso de más energía de más potencia. Recuerdo que había una chispa, una frase que mencionaba Silo, que decía la condición para que aparezca la fuerza es mantener la dirección. Y no hay que esperar a que la fuerza se manifieste para poder direccionarse, sino que sostener esa dirección es lo que permite la emergencia, ¿cierto?, de esa fuerza y de esa potencia, como en el acto. Y eso me parece como interesante, el poder volcarse a lo que es esa presencia sobre lo que son nuestros actos, nuestros sentires y nuestros pensares. Que claro, como decía el Facu, requiere harta energía, harta atención. Claro, para hacer este acto unitivo de manera más consciente requiere de cierta energía y sin duda de bastante atención. Pero mecánicamente podemos y probablemente tenemos muchos actos cotidianos en donde pensamos, sentimos y actuamos en una misma dirección sin tener que reflexionar ni poner atención en ello.
El problema de esto es que no siempre estos actos unitivos, pero inconscientes, traen frutos positivos. Un ejemplo algo grosero pero claro de esto es si vemos el actuar de un nazi homofóbico que se encuentra a un homosexual en la calle y piensa que tiene que darle una golpiza. Siente que quiere darle una golpiza, no sé, sentirá odio, rabia o qué sé yo, y por lo tanto va y lo hace. Pero este acto no le trae ningún beneficio ni a él, ni menos aún por supuesto al otro. Pareciera ser, entre comillas, un acto unitivo, pero tremendamente inconsciente. Y es aquí donde entra en juego el siguiente concepto de acción, que es la acción válida, que pretende ir más allá del acto unitivo. ¿Qué caracteriza esta acción válida? Bueno, la acción válida tiene unos componentes adicionales, además de esta coherencia del pensar, sentir y actuar, que tiene que ver un tema, por un lado, con el tema de la temporalidad, ¿ya? Y el cómo se proyecta esa acción y se sostiene el registro de unidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, puedo efectivamente sentir esa unidad después de haber golpeado a esa persona y verla ahí, sostener esa coherencia. Quizás no, quizás como que efectivamente pueda sentir lástima o quizás me condenen y tenga que reflexionar al respecto y se quiebra entonces esa unidad que existió como en algún momento, justamente porque es un acto unitivo que surge desde de una mecanicidad, desde una cosa como no elegida, ¿cierto? Sino que simplemente, como dice Gurdjieff por ahí, el ser humano nada hace, sino que todo le sucede. Y el otro componente importante, que además de esta coherencia interna, la acción válida implica una coherencia con los otros, en el paisaje de lo humano. Esta coherencia en el paisaje de lo humano está dada justamente por este principio de la acción válida, este principio y la regla de oro del trata a los demás como quieres que te traten. Hay harto ahí como para hincarle el diente como dentro de esa frase. ¿Por qué es tan universal ese principio? ¿Cierto? En formato negativo se le llama el no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, y se conoce como la regla de plata. Da lo mismo como se le llama en el fondo, pero universalmente está como en diferentes lados. ¿Por qué pasa eso? Entonces, ¿cómo es esta acción válida? Requiere primero la unidad, la coherencia en el pensar, sentir y actuar, la coherencia en el trato que doy con el trato que pido y la sostenibilidad temporal, ¿cierto?, de lo que es esta acción. Eso es lo que se considera como una acción válida. Y cuando hablamos de válido, que es una palabra, por así decirlo, como muy simple, estamos hablando de que es ahí donde está el valor, ahí donde está efectivamente con lo cual nosotros podemos seguir avanzando o generando como otro tipo de cosas, ahí donde está como el sostén, ¿cierto? Lo que es lo valorable. Y por eso es que con esas son las acciones que efectivamente se pueden construir futuros y se pueden abrir horizontes. Digamos que tiene un valor interno, es un capital propio, deja un sabor de algo valioso. Decimos que es válida con respecto a un sentido. Este sentido es el desarrollo interno, el crecimiento interno, espiritual si le quieren llamar, pero que sobre todo se manifiesta en nuestro actuar en el mundo. Pero antes de pasar al principio 10, la regla de oro, que ya adelantaba Gervasio, me gustaría que reflexionemos un poco sobre el acto opuesto al acto unitivo, que es el acto contradictorio. ¿Qué nos dices de esto, Facu? Quiero tomar algo que dijo Gervasio, que lo encontré súper interesante, que es el tema de la energía. Yo estoy en un momento de mi vida que estoy haciendo así muchas cosas y estoy con los tiempos así, pero justeli, y la energía así estoy tratando de ser muy permacultural en el uso de mi energía, mis recursos, ¿cachai? Entonces, claro, cada acción que haga, por ejemplo, que sirva para más de una cosa a la vez, así como bien optimizando, ¿cachai? Y dentro de eso he estado reflexionando mucho respecto al descanso. El descanso, la reparación, cómo optimizar mi energía, porque quiero seguir haciendo la misma cantidad de cosas, pero no le quiero bajar, como le dicen. No quiero bajarle el cambio, pero quiero lograr estar bien. No estar así agotado y como pateando la perra, ¿cachai? Porque estoy apasionado por lo que estoy haciendo. Entonces, en esa reflexión me tomo algo que dijo Gervasio, que es el tema como de la energía, cuando el pensamiento, la emoción y la acción están alineados, como que hay más potencia. Y eso yo lo he sentido. Entonces, claro, la pregunta que haces tú es como a la inversa, como ¿qué pasa cuando eso no está desalineado? Y yo me puedo tomar lo mismo y decir,
la energía está dispersa, por ende como que está la sensación de como una batalla interna, por ende hay fugas de energía, por ende hay más cansancio, más culpa, más como meollos mentales, así como que no llegan a ninguna parte, y ahí se fuga la energía, y bueno, además de afectarle a uno eso, en su rendimiento, también te afectan tus relaciones personales. Entonces andáis más mañoso, andáis como tirándole tu veneno a otros, cuando andáis tú en contradicción. ¿Cachai? Por ejemplo, quiero hacer, no sé, pues no me gusta mi trabajo, y estoy yendo a trabajar en algo que estoy haciendo, y estoy pensando quizá como ya tengo que trabajar porque tengo que ganar las lucas, voy al trabajo, pero mi corazón, mi sentir, quizá quiere estar haciendo otra cosa, o trabajando en otra cosa, o mi sueño era otro, pero yo estoy haciendo esto que mi sentir no está alineado. Mi sentir está allá y yo estoy yendo todos los días a hacer algo. Entonces es evidente de que eso me va a mí a tener en una actitud hacia mí, hacia el resto, un poco más irascible o más frustración. Claro, es una actitud más negativa que se traduce en este caso no solo al trabajo, sino a los otros ámbitos de la vida que se ven afectados de pasadita. Me gustó mucho el concepto que utilizaste de batalla interna y cómo estas diferentes direcciones que pueden tomar nuestros estados internos se traducen en una dispersión o malgaste de energía. ¿Y qué somos nosotros sino energía manifestándose? Y si vemos la sensación interna que nos dejan estos actos contradictorios, podemos observar que no dejan la impresión ni de querer repetirlos, ni de unidad o paz interior. Muy por el contrario. Hay un temita como importante que es cómo se va registrando eso, ¿no? Porque finalmente eso deja un sabor. Por ejemplo, emocionalmente sentimos esa negatividad, a veces con pena, a veces con rabia, a veces con tristeza. Físicamente lo sentimos como tensiones corporales, se manifiesta eso, ¿cierto? En las tensiones corporales. Podemos verlo, podemos sentirlo en nuestros hombros, nuestra mandíbula, qué sé yo, nuestra espalda. E intelectualmente lo sentimos como confusión, lo registramos como una confusión, que no son sino las confusiones, las negatividades emocionales y las tensiones como físicas, sino estancamientos de energía y fugas también, ¿cierto? Que van siendo como de energía. Da como para harto, como por el que, bueno, entonces, ¿qué hacemos si tengo que comer y tengo que ir a una pega que no me gusta? Entonces, ¿de qué me sirve como entender este tema como de la acción válida frente a una situación de un mundo, ¿cierto? Que se me hace como agresivo, ¿cierto? Efectivamente, ¿es importante el tema de la acción válida o simplemente son como especulaciones idealistas referente como a la vida? ¿Qué hay entonces como en esa acción? Porque cuando hablamos de acción válida hablamos de algo que efectivamente puede generar y abrir futuro, ¿cierto? Que es lo que mencionábamos, y eso en ese sentido también es como bien permacultural, nos coloca, ¿cierto?, en una oleada, en un ciclo como interesante, y necesariamente va a tener que anclarse a los otros. La acción válida es interna, pero tiene que anclarse a los otros, y ahí donde parte como con este principio, el principio 10, esta regla de oro, ¿cierto? El trata a los demás como quieres que te traten, porque pareciera ser que ahí ocurre una magia, hay una magia ahí, en la consideración del otro, en el paisaje humano. Algo sucede en el paisaje humano que permite como una integración entre el paisaje externo, lo que sucede en el mundo, y lo que sucede de lo que nosotros registramos del mundo en nuestro paisaje interno. Que como que algo ahí no calza, y el paisaje humano pareciera ser que tiene una llavecita ahí que permite esa conexión. Con esto que mencionas podemos hacer una conexión súper clara de por qué estamos conversando de esto en el pétalo de salud. No es ninguna novedad que nuestra salud mental está totalmente ligada a la salud física. Podríamos incluso hablar de una sola salud psicofísica, donde lo espiritual se liga a lo psíquico. Recordemos que etimológicamente la palabra psique viene del griego que significa alma. Y bueno, ya que lo hemos mencionado, adentrémonos en esta magia de la regla de oro y los principios de acción válida. Silo propone 12 principios que básicamente son una guía, son una herramienta para que los actos unitivos sean actos válidos. Válidos nuevamente para la dirección a la que estamos apuntando, que es un crecimiento y desarrollo interno, un acercamiento al amor con uno mismo y con los otros. De hecho, la versión cristiana de este principio dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si otra fuera nuestra dirección, probablemente estos principios serían inválidos, pues es en su dirección y sentido cuando encuentran su verdad. Estos principios son una serie de frases, aforismos, chispas, una recolección de sabidurías, síntesis de diferentes culturas, de distintas enseñanzas. Permítame leerles este principio que en su redacción agrega algo interesante al aforismo más conocido. Principio número 10. Principio de solidaridad. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Me gustaría que pudiésemos profundizar en este te liberas. Facu, ¿cómo interpretas esta parte del principio? Qué interesante, weón. Voy a chamullar así en el momento, improvisar. Improvisa nomás, que cuando viene del corazón salen verdades bonitas. Sí, como para mí es como la música, en cuanto a que como ya es un lenguaje que ya hemos desarrollado, tú te juntás con los músicos y decís, oye, improvisemos en la menor, ya cabros, 3, 2, pum, y uno empieza a hacer los acordes y los otros empiezan a seguir, pero ya hay un contexto, hay una cancha rayada, entonces se puede, digamos, improvisar y con un lindo resultado. Así que sí, pues, cuando me hiciste la pregunta me surgió al tiro como el encadenamiento a los otros. Cuando yo hago una mala acción a otros, igual eso como de qué es buena acción, qué es mala acción, quizás este principio como que te ordena un poco eso, ¿cachai? No desde una moral más social, de afuera, como que te dicen, no, lo bueno es esto, lo malo es esto, sino como tú decías, bien universal. Y es como, ya, ¿cómo me gusta a mí que el resto me trate? ¿Cómo me siento bien cuando me comunico con otro? ¿Cuáles son las actitudes del otro que a mí me gustan y me hacen sentirme cómodo, me hacen sentir protegido, que puedo contar lo mío también, que puedo mostrarme tal como soy, que puedo manifestar eso, lo que soy, con soltura, sin sentirme dañado, sin sentirme amenazado? Quizá puede ser una cuestión bien primaria, bien animal. Entonces, claro, si uno reflexiona eso, que es lo que dice al principio, cómo quieres que te traten, cómo quiero que me traten, cómo me gusta. Lo mismo que como plantea con el otro, es como esa atención, es observar primero de cómo me gusta a mí que me traten, cuándo me siento bien al relacionarme con otros. Y eso hay que atenderlo, ¿cachai? Y tenerlo bien claro para uno después decir, entonces, yo voy a ser igual. O yo voy a ser, quizá nadie me ha tratado de como yo quiero que me traten, ¿cachai? Que es muy probable en un mundo como el que vivimos, porque es difícil encontrarse con alguien que te trate así como pana, como a ti te gustaría, pero yo lo hago, ¿cachai? Y en ese hacerlo uno, creo que hay una liberación, quizás siempre que no esté la expectativa, que es, yo siempre digo, la expectativa es la causa número 1 del sufrimiento humano, porque también encadena la expectativa. Entonces, yo voy a tratar a todos de tal manera, así todos me van a tratar a mí bien. Y no necesariamente es así, po. Quizás tú trates bien y el otro te responda mal y tú vas a decir, entonces no funcionó este principio, no lo ocupo más. Entonces, si no está esa expectativa y uno trata al resto de esa manera que le gustaría ser tratado, creo que ese te liberas tiene que ver con el caso contrario. Si yo trato al mal al otro, voy a estar como vibrando un poco en eso, preocupado de que el otro me trate así, o me devuelva eso, como que entro en un sistema, entro como en un juego, y eso me mantiene a mí preocupado, por ende me esclaviza, de que entro en un juego de dañarnos. Entonces, creo que cuando yo salgo de ese juego, ¿cachai? Y digo, no, a mí me gusta ser tratado así, entonces voy a tratar así, creo que hay como un ponerse por sobre ese juego, no de una manera como piramidal, jerárquica, sino como decir, no caigo en eso, de manera consciente, y decir, yo voy a tratar al resto como yo elijo tratarlos, que es como yo quiero que me traten. Entonces hay liberación. Claro que visto de otro lado, si uno trata mal al otro, si uno violenta a otro, parte de esa violencia primogénita queda en uno, ¿no? Uno crea violencia interna al momento de ejercerla externamente, y eso sin duda te encadena también. Y rescato que nuevamente, analizando el principio, hayamos llegado a quizás la llave de las posibilidades internas, la atención. Para seguir este principio, tenemos que necesariamente preguntarnos cómo queremos ser tratados. Y esto abre una tremenda cantidad de nuevos cuestionamientos y respuestas.
Y este trato que queremos, en la mayoría de nosotros probablemente, se acerca a la palabra amor. Que el trasfondo del trato sea el amor, el respeto, el cariño. Y esto no quiere decir que se espere de todos el mismo trato. Las maneras, las circunstancias de las relaciones son millones y por lo mismo esa respuesta solo está en uno. Uno tiene la respuesta de cómo quiere ser tratado. Y por otro lado, este principio nos pone en los zapatos del otro. Te invita a empatizar. Desde uno te invita a empatizar con el otro. Interesante también lo de no tener expectativa de la respuesta. Eso me gustó. ¿Gervasio? Bueno, creo que el principio nos llama a generar, como mencionas, la palabra, una acción reflexiva, ¿ya? Hablamos de volver, ¿cierto? Volver sobre el pliegue, sobre lo que está sucediendo. Se plantea como una acción diferida de la conciencia, como que la conciencia no llega y actúa por reflejo, sino que sostiene la respuesta que va a dar frente al estímulo. Me encuentro con esta persona, me dijo algo, y la conciencia queda ahí, se detiene y dice, bueno, ok, podría responder de esta manera, ¿cierto? Como mecánica, que llega y sale como reflejo, o puedo hacerlo como de manera diferida y elijo, entonces está otro camino, ¿no? Y eso ya es bastante interesante porque eleva nuestro nivel atencional, uno, porque lo que estás mencionando, el cómo quiero que me traten a mí frente a las situaciones, ¿ya? Y dos, porque me pone el acento sobre algo que pueda hacer yo y no en una actitud pedigüeña y demandante frente al mundo, ¿cierto? Creo que ahí ocurren como varias cosas y es lo que a veces ocurre como con esta magia. Ciertamente que no puedo tener como expectativa de que los demás, por el hecho de que yo los trate de cierta forma, me vayan a tratar a mí así. Pero el ser humano tiene una cosa ahí, que algo por ahí se ha estudiado de lo que son estas como neuronas espejo, ¿cierto? Donde como buenos mamíferos y sobre todo como buenos primates tenemos una capacidad de imitar que es innata y que sale también mecánicamente, y que creo que eso es lo que hace cuerpo como humanidad, ¿cierto? Como mamíferos, como entes gregarios. Y estas células de espejo, o sea, estas neuronas de espejo pareciera ser que igual incitan al otro a ese tipo de trato. Yo comienzo a tratar como quiero que me traten, la otra persona va sintiendo eso, poco a poco. Y se va disolviendo también esas contradicciones que puede ir sintiendo como la persona, porque finalmente el dominio sobre la respuesta se ve que está dentro de uno como un centro. Y por eso es que hay ahí un potencial, hay un poder, porque hay que entender que igual estos principios de acción válida son válidos en tanto nos están entregando un sentido de vida. Cuando nos están entregando un sentido de vida, no nos están diciendo cuál es ese sentido de vida. Cuando se está hablando de sentido de vida, se está hablando de una dirección, de una correntada, de una potencia, ¿cierto? Conectamos con un sentido en la medida de que estamos siendo parte de un vector, estamos siendo parte de una dirección. Y esa dirección es mucho más amplia que mis simples pensares. Cuando yo quiero tratar, cuando yo trato a los otros como quiero que me traten, ya estoy saliendo de esta mirada, un poco de mirarse solamente el ombligo, a una mirada un poco más amplia y a entender también cuál es el contexto, ¿cierto? Desde dónde estoy siendo constituido yo, que también tiene que pasar por el otro, y eso creo que es como lo importante, y creo que por eso se ha logrado sostener a lo largo de las civilizaciones, porque es ahí justamente lo que se habla esto de acción válida, es lo que permite la generación de lazos, de recursos, de asociaciones, ¿cierto? De confianzas que permiten levantar sociedades completas, ¿cierto? Igual hay que decir que a pesar de estar en la sabiduría universal de las grandes civilizaciones, no es un principio que sea muy aplicado, que digamos. Principalmente porque requiere atención y energía, como decíamos en un comienzo. Y requiere también siempre de considerar al otro, cosa que no es tan fácil muchas veces. Con un amigo de la escuela de Jiu-Jitsu en la que a veces participo aquí cerca, el Jaime, conversábamos, que también hablamos sobre esto. Justo el otro día estábamos hablando como esto de lo otro y del trato, y citamos a Walt Whitman, poeta gringo creo y que Facundo Cabral citaba a Whitman en un extracto que lo tengo acá, no sé si será posible como citarlo. Obvio que sí, pero como esto es auditivo tienes que leerlo. No, lo leo.
Cabral dijo, soy repetidor de Whitman, a quien amé hasta el plagio. Y este es dos puntos. Me canto y me celebro. Me celebro y me canto. Y si me canto y me celebro, te celebro y te canto. Porque cada átomo que me pertenece, te pertenece. Porque cada átomo que te pertenece, me pertenece. Porque tú y yo somos la misma cosa. Entonces creo, para mí tiene que ver un poco con eso, como el tema del otro, que de lo que hablan como de la misma unidad que hablábamos, creo que tiene que ver también con eso, que lo que decía Jesús, así como el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, que es como verse a uno y verse al otro y ver cómo estamos todos hechos de la misma cosa, entonces, que es el espíritu, básicamente, o la misma, si lo vemos desde el punto de vista material, de la misma materia, ¿cachai? Entonces como que el otro igual es yo y yo soy como el otro, entonces como creo que si yo trato al otro como me gustaría a mí, como que está todo bien, ¿cachai? No sé. En este sentido, me parece importante recalcar que al accionar, el que actúa es uno. Independiente de quien recibe la acción, es uno quien está actuando y es la experiencia interna de ese acto donde estamos poniendo especial atención. Cuando es un acto unitivo que aplica la regla de oro, esa experiencia viene con una sensación agradable, se siente bien, deja el gusto de querer repetirla. Creo que todos hemos experimentado ese sabor. Lo podemos ver claramente en los actos de amor que realizamos con nuestros seres queridos. Y esta experiencia queda en mí, por mucho que sea el otro el que recibe. Y es en esa dirección donde estamos apuntando cuando hablamos de acción válida. No es que haya acciones inválidas, sino que se validan al confirmarse en esta dirección. Igual ahí está el tema de que al ser un otro, puedo proyectar, puedo verme, porque uno finalmente es un sistema cerrado, ¿cierto? O sea, yo no sé efectivamente, por mucho que Pablo me diga lo que pueda sentir por mí, yo no sé qué es lo que efectivamente siente por mí. Y el lenguaje siempre va a ir distorsionando como las cosas y todo, siempre en el fondo va a ser un enigma como para mí, que lo voy sosteniendo en el tiempo por medio como de la costumbre, la repetición y las cosas que se van más o menos como repitiendo, ¿cierto? Como rutinariamente. Y en esa visión del otro es donde también como que puedo proyectar, puedo salir, ¿cierto? De lo que es este encierro, de este solipsismo, veo, ¿cierto? Hacia la otra persona, quizá ya no desde esa como conexión tan mística que plantea como Whitman ahí en Canto a mí mismo, pero si lo llevamos como a este otro terreno como más psicológico, incluso fenomenológico, como del saber de que en el otro existe un algo que es parecido a mí, pero no es lo mismo, que es de lo similar, y que por lo tanto permite ese desdoblamiento. Cuando yo estoy trabajando con la imagen y la representación del otro, y estoy tratando de ver cómo es que yo lo voy a tratar, finalmente, claro, el trato va a caer en la otra persona, pero en mí lo que sucede es que yo estoy tratando a una parte de mí mismo de esa forma. Estoy tratando a la representación que tengo de ese ser. Y esa representación es mía. Y por eso es que se habla de esa liberación, porque en el fondo estoy liberando campos o espacios, ¿cierto? Estoy transitando mi propio mundo interno y lo estoy integrando. Estoy generando esa integración, ese flujo, ¿cierto? Se va integrando y eso efectivamente va generando como este dínamo, ¿cierto? Como que la energía se va liberando efectivamente más. No porque el otro le haga bien necesariamente la acción que yo le voy a realizar, porque puede que a veces me equivoque, que el trato que yo quiero para mí, puede que para la otra persona no sea eso, pero si va desde esa como buena intención, desde esa reflexión, ¿cierto? Me libero y puedo aprender de cómo entonces al otro le gusta ser tratado. Y eso se va ¿cierto? Como avanzando. Entonces, no son como imposiciones que vienen, ¿cierto? De estas morales externas, ni siquiera es un principio moral, es un principio ético. Y como principio ético, efectivamente está definiendo lo que es lo bueno y lo malo, y en ese sentido, sin salir, ¿cierto? De entender que lo bueno y lo malo también tiene una connotación como potente, en el sentido que es lo que permite, ¿cierto? La supervivencia, la existencia y lo que es la ampliación de mi presencia como en el mundo. Lo malo, ¿cierto? Me va a desintegrar y no voy a poder operar, me cierra el futuro, ¿cierto? El infierno es como
se razonen las posibilidades que puedo elegir, y así también el paraíso y el cielo, entonces se me abre entonces como el mundo de posibilidades. Creo que por ahí va como un poco este tema, cuando vamos enganchando como con el otro, ese desdoblamiento que se da, que no estoy hablando del otro directamente, sino que estoy hablando de una representación del otro sobre mí mismo. Yo, respecto a lo que tú decías, se me vino a la mente este tema como de los 4 acuerdos, además que cachan como del doctor Miguel Ruiz, sobre todo ese que también son principios, ¿cachai? Son 4 y uno de ellos es como el haz lo mejor que puedas, que me resonó con lo que tú dijiste respecto a que los actos unitivos que uno hace quedan en uno. Entonces, claro, si uno hace lo mejor que puede, para mí es como ese acto unitivo y como de tratar al otro como quiero que me traten. Por ende, ¿cómo quedo yo después de ese acto? Si uno hace lo mejor que puede, queda tranquilo, ¿cachai? En cambio, si no, quedáis con ese rollo, con esas culpas, con qué sé yo. Y me pasa lo mismo con creo, por eso los ligo, como con la acción unitiva que dices tú. Si yo hice algo que consideré y sentí que estaba alineado y que hacía un bien al otro, me voy yo también contento. Creo que también ahí se liga como el que tú decís que te liberas, como que queda en uno. Eso creo que es importante lo que recalcaste de que queda en uno. También reflexionaba respecto al caso contrario, que lo ligaba a esa frase que dice Jesús de con la vara que mides serás medido, que creo que es cuando uno entra, por ejemplo, en el ámbito del engaño. Digamos la mentira, ¿cachai? Si yo ando mintiéndole al resto, entro en un lenguaje de la mentira, en una vibración de la mentira o del engaño, por ende voy a estar temiendo de que el resto también me mienta a mí o me engañe a mí. Entonces eso ya es una esclavitud, no estoy tranquilo, porque yo entré en una dinámica. Entonces yo temo que el otro me haga lo mismo, ¿cachai? Porque yo estoy tratando al otro de una manera, entonces creo que está como ligado a eso. Entonces para mí eso te esclaviza, de que no puedes vivir tranquilo porque estás como pendiente de que el otro te haga eso. En cambio, cuando uno es unitivo y puede dar esa acción que dijo Gervasio, que lo encontré súper interesante, de que la conciencia era eso como de diferir la acción, como de que puedes dar la acción impulsiva o decir, ¿cuál es la acción que quiero dar? Voy a dar una distinta. Pum. Y eso, como la definición de conciencia, al menos si lo sentí yo, lo encontré súper, súper bacán. Facu, estaba hablando del principio 12. Los actos unitivos contradictorios se acumulan en ti. Si repites tus actos de acción válida, ¿cierto? Ya nada podrá detenerte. Creo que algo así se iba mencionando, ¿no? Tiene que ver con eso que planteaba también como esta otra chispita, que es la condición para que aparezca la fuerza es mantener la dirección. ¿Cuál es esa dirección entonces? Es esta, como ese concepto de acción válida. Esa acción válida no está referida a un objeto externo, está referida a una forma de transitar. No está referida a un punto específico, sino que está referida a una forma de caminar, a una forma de moverse, a un modo. Y eso es como interesante, porque va a ir variando, por eso son principios, y como principios tenemos la posibilidad de sostenernos sobre ello y empezar a construir cosas que puedan ser valiosas. Bueno, ya se me adelantaba Gervasio un poco, pero me gustaría ir cerrando esta conversación compartiendo con nuestros permaescuchas el último principio de acción válida, el principio número 12, que es un poco un cierre de todos los principios antes planteados, más una pequeña frase que viene después y que de alguna manera cierra este tema. Dice así: principio número 12. Principio de la acumulación de las acciones. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Así se enuncia este principio y luego viene una frase de conclusión general. Serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentre resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, ésta te inmoviliza en círculo cerrado. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste
volverá convertido y ampliado en beneficio. La fuerza de la naturaleza. Me parece interesante eso porque se tiende a hacer esta división entre lo humano y lo natural como si fuese lo artificial y como que son diferentes y casi antagónicos. Siendo que lo humano es, la naturaleza misma ha derivado en nosotros. Somos potencia de la naturaleza. ¿Cuál es la potencia de la naturaleza? ¿Qué es lo que la naturaleza ha creado que no estaba en los otros seres y que sí está en nosotros? Por algo nos hacemos, podemos distinguirnos, ¿cierto?, de los otros seres. Entonces, ¿cuál es ese aporte? ¿Cuál es esa potencia que tiene ahí la naturaleza? Que está entregándonos que nos está brindando, ¿cierto?, como un regalo. Somos humanos y la naturaleza nos coloca en esta situación de humanos. ¿Cuál es la fuerza y la potencia que estamos jugando nosotros en el mundo? Y ahí es donde me parece interesante con todo este juego del mundo de la permacultura, ¿cierto? De cómo se va sosteniendo y cultivando como cosas que son más amplias, ¿cierto? Este pétalo, ¿cierto? De la espiritualidad, de la salud, porque la salud tiene que pasar necesariamente como por lo espiritual también. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de la creación de esta como materia un poco más, digámoslo así, como más sutil. Tiene que ver mucho con esta capacidad de reflexión, de darnos cuenta de esta intención que se va abriendo como al mundo y de ser capaces de reflexionar sobre nuestros actos, de ser capaces también de darnos cuenta de las diferentes posibilidades, ¿cierto?, que se van abriendo. Y el hecho del principio número 10, que se establece como regla de oro, está colocando también a este concepto de primero centrarnos como humanos. Esa es nuestra condición, esa es nuestra potencia, lo humano. Y me centra también como con los otros. Tengo esa capacidad, ¿cierto?, de ampliar y de abarcar. Cuando hablamos de la permacultura, hablamos entonces de lo que son estos espacios que permiten la creación de una vida, de que el cultivo permanezca. Y lo que estamos cultivando desde este pétalo de lo que es la salud, me parece como interesante. No hay tantas divisiones entre lo que es lo espiritual y lo material, entre lo que es lo humano y lo natural. Como decía Whitman, el alma es aquella parte del cuerpo que no podemos percibir con los 5 sentidos. O al revés, el cuerpo es aquella parte del alma que podemos percibir con estos 5 sentidos. Y jugando aún más con otra frase, hay otros mundos y están en este. Y esta cosa espiritual, ¿cierto?, no está alejada de lo que son nuestros actos en el mundo. Estamos conformando nuestro espíritu, que es esta cosa sutil que va orientando, y el espíritu es reflexión. Por algo también, esotéricamente hablando o espiritualmente hablando, como que se hace esta referencia al espíritu como el aire, ¿cierto? Me quedo con esta frase, con esta bella comparación de que el espíritu es como el aire. Y antes de que nos empecemos a embarcar en otros temas, me parece oportuno que vayamos cerrando este. Obviamente que podríamos seguir adentrándonos en este principio y en los actos humanos, pero tampoco la idea es empalagarse de conceptos para así ir digiriendo de a poco estas cosas profundas. No sé, Facu, si quieres agregar algo de cierre. No, creo que está todo dicho y, o sea, siempre se puede reflexionar más, pero al menos yo estoy agradecido porque me permite primero recordar estos conocimientos que, como mencionamos, igual nos unían en ciertas épocas de nuestras vidas y que ahora nos están uniendo de nuevo, y que para mí es súper bonito refrescar como estos lenguajes, estos conceptos, estas cosas, la unidad, los principios, la acción válida. Está bueno, como que lo voy a aplicar en mi semana, esta semana harto, así que agradezco la invitación igual. La propuesta. Y ver, sí, claro, la propuesta, y ver a Gervasio también ha sido muy gratificante y poder conversar. La propuesta, le dice Gervasio por ahí. Y es que nosotros solíamos tener todas las semanas reuniones donde invitábamos gente de todas partes, justamente para conversar de estos temas. Y siempre las reuniones terminaban con una propuesta que era como una especie de tarea que realizábamos en la semana, donde poníamos en práctica de alguna manera lo conversado. Era muy bueno porque en la práctica uno a veces aprende mucho más que batiendo la lengua. A modo de cierre quisiera ligar este principio con la permacultura. Si no tratamos a los otros seres con quienes compartimos este mundo, si no tratamos a la naturaleza como queremos ser tratados, no hay muchas posibilidades de futuro por delante.
y seguro que no estamos haciendo permacultura. Muchachos, les estoy muy agradecido de que se hayan podido dar el tiempo para tener esta conversación. Ha sido un gusto como siempre conversar con ustedes y recordar viejos tiempos. Bueno, yo decir que muy agradable poder todavía constatar que lo que pasó en esos años atrás tiene harto sentido todavía, Pablito, así que gracias por la invitación. Gracias a las personas que están escuchando y nos estaremos oyendo y viendo por ahí. Gracias, hermano. Aprovecho de despedirme de ambos, se les quiere mucho y gracias nuevamente. Saludos y gracias. Saludos para los que están escuchando en la casa. Nos vemos. Acá, Pablito. Pacu, suerte, Piniano. Chao, chao. Y como siempre, un mensaje final para nuestros permaescuchas. Están invitadísimos a seguirnos en su emisor de podcast favorito, como en nuestras redes sociales. Póngale ahí, seguir, aprieten el botón. Pueden también visitar nuestra página Diseña tu Tierra, donde ofrecemos diseños permaculturales y arquitectónicos para una vida más ligada a la naturaleza. Y si quieren aportar económicamente a este proyecto, para que vaya perdurando en el tiempo, pueden hacerlo desde pequeños a grandes aportes en nuestra página de Patreon, que como siempre dejaremos en la descripción del capítulo. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.